Pues se lo anticipábamos hace apenas un minuto. Nacho Cano va a ser llamado a declarar como investigado en el caso de los becarios de Malinche. Ha sido bonita. Jorge Vázquez, buenas noches. Buenas noches, María José, y Hola, feliz Jorge, Navidad, ya que estamos casi en el último programa del año. Ciertamente, mañana tenemos un programa especial sobre estafas telefónicas, no se lo pierdan, porque además de entretenerles, lo mismo les salvamos de perder un buen dinero, que no está el horno para bollos. Pensé que había fecha porque he escuchado esta misma mañana a Nacho Cano decir que qué curioso que vaya a coincidir con la declaración de la mujer del presidente, pero parece ser que no hay fecha, no entiendo nada. Sí, a mí no me consta tampoco que haya fecha. Yo he estado ojeando un poco la prensa y los medios y parece que no hay fecha. En cualquier caso, vamos a recordar brevemente cómo empieza este asunto, este conflicto de alguna manera jurídico / político. Efectivamente, comienza con la contratación de esos 18 trabajadores de origen mexicano para ese musical Malinche, que por cierto, qué curioso, mientras esperaba la conexión he estado mirando qué significaba esa palabra y tiene una acepción que precisamente es persona traidora, ¿no? Y justamente hablamos de esto, ¿no? De un supuesto traidor, uno de esos 18 trabajadores que al parecer pues, no salió bien con Nacho Cano, abandonó el musical, se desconocen las causas, y se personó en la inspección de trabajo para interponer una denuncia por esa supuesta violación de un derecho contra los trabajadores. La inspección realizó su trabajo, hizo una inspección, levantó un acta que trasladó a la Policía Nacional y pues instó el correspondiente testa. A partir de aquí se produjo la detención de Nacho Cano el día 9 de julio por ese supuesto delito contra los trabajadores y testificaron 18 trabajadores. Ahora es cuando ya el asunto llega al juzgado y se le cita para declarar como investigado con presencia de abogado. Yo voy a hacer un resumen, mejor dicho, de estos datos desde el punto de vista jurídico porque no conozco lógicamente el fondo del asunto y sería temerario que me pronunciara sobre el mismo, pero sí voy a analizar si es normal o no es normal, a mi juicio, las cosas que aquí han ocurrido. Primero, la detención de Nacho Cano y su inmediata puesta en libertad. Esto tenemos a Alberto en el programa, seguro que lo puede corroborar como yo. Esto sí que es normal, sí que se da en la práctica el hecho de que efectivamente una persona sea detenida y sea puesta en libertad porque tiene solvencia, porque tiene arraigo, porque tiene domicilio, porque no tiene riesgo de fuga y por tanto no se va a sustraer a la futura acción de la justicia. Por tanto, se toma declaración, si quiere declarar o no, y se la deja en libertad. Esto es normal y habitual, ocurre. Ahora bien, también es cierto que hay otra figura que también se da y que yo humildemente creo que hubiera sido lo más apropiado para el tema de Nacho Cano, y es la figura del investigado no detenido. Es decir, a Nacho Cano se le podía haber llamado a declarar voluntariamente, él tiene derecho a acudir con su abogado, seguramente no se iba a haber negado, llegan allí, declara o no declara, se cierra el atestado y este señor sale por la puerta. No que se haga libertad, porque nunca la ha perdido, sino que sale por la puerta. Sin duda esto hubiera sido, a mi juicio, más apropiado porque Nacho Cano evidentemente iba a comparecer, no se iba a sustraer y se hubiera evitado esa pena de banquillo de la que antes hablabas tú o que hablaba la juez. Ahí sí se le hubiera podido evitar a lo mejor esa pena de telediario por el hecho de ser una persona pública que ha sido detenida. Seguimos avanzando. Nacho Cano no declaró ante la policía. ¿Es normal o no es normal? Se dice, o yo he escuchado, que si no declaras porque es culpable. Esto no es así en absoluto. El 95% de las personas no declaran en comisaría, salvo que de ello dependa tu libertad. Aquí los abogados sabemos perfectamente que aquí hay una especie de suerte de coacciones leves, por llamarlo de alguna manera, muchas veces para que una persona quede en libertad, pues ayudar de alguna manera a declarar y de esa manera queda libertad esa misma noche o esa misma tarde, ¿no? Pero si no es el caso, no tiene ningún sentido declarar. El Tribunal Supremo tiene establecido reiteradamente que no es prueba, ni mucho menos la declaración en policía, solo te puede perjudicar más que beneficiar, y además, a pesar de la directiva europea, los abogados seguimos sin tener ese acceso completo a atestado. Se nos cuenta un poco de qué va atestado, se nos resume, se nos deja leer a lo mejor en 2 minutos y es su declaración como investigado. ¿Qué significa? Pues no significa tampoco nada del otro mundo. Sigue siendo normal que esta persona sea citado como investigado porque recordemos que se ha iniciado una investigación policial, hay un atestado, hay una serie de personas que han declarado. El atestado se ha mandado al juzgado, entrará por reparto a un juzgado y se repartirá, como digo, por decanato, y a partir de aquí el juzgado tendrá que abrir una serie de diligencias antes de cerrar en su caso el procedimiento con un autosometimiento provisional o libre. Y la primera declaración, la más importante, la primera investigación o la primera diligencia, como queramos verlo, es la propia declaración del investigado. Luego habrá o no habrá más diligencias, se decretará
o no el archivo. Pero es perfectamente normal, no significa que porque se haya citado a Nacho Cano ya se le va a declarar culpable, ni mucho menos. Y máxime en un caso como este, donde hablamos de un delito contra los trabajadores del artículo 311 que señala penas de 6 meses a 6 años, una horquilla punitiva muy grande y por tanto cuanto más garantías mucho mejor. Y ya para terminar, pues contarte que para mí la principal problemática de este asunto es que se ha politizado en exceso. Recordemos que pues Nacho Cano es una persona, todos sabemos la ideología que tiene, está muy lejos de la izquierda más radical, pues él lo manifiesta siempre que puede, pero a mi juicio hizo mal en declarar que la policía poco menos que eran unos criminales, y no recuerdo mal, dijo textualmente, y que no se extrañase nadie si acabase en una cuneta. Es cierto que luego ha matizado las declaraciones, pero a mi juicio el daño ya estaba hecho. También estuvo pésimamente mal las declaraciones de determinados políticos de extrema izquierda que todos conocemos, llamando criminal o delincuente a esta persona por el mero hecho de haber estado detenido. Como digo, también está mal, y también estuvo muy mal a mi juicio pues que Transporte le retirara el contrato que tenía de patrocinio de su musical con Renfe por el hecho de este procedimiento. En definitiva, una pésima noticia para mí que se siga mezclando la política con la justicia, y a mi juicio aquí quien pierde realmente, con independencia de un partido político u otro, es la democracia. Jorge Vázquez, muchísimas gracias, como siempre. Feliz Navidad, nos reencontramos a la vuelta. Un abrazo enorme. Claro que sí. Igual para todos, un abrazo. Muchísimas gracias. Como siempre, ha hecho Alberto Martín, por referencia, claro, por alusión. Has descrito muy bien en el ámbito penal cómo se llevan a cabo las diligencias policiales.